Bien, asumimos pues en la agenda el tema de salud importante, ha sido recurrente en nuestro recorrido en este segmento de entrevistas en el noticiero de Televen. Nos acompaña Jan Moya, quien es médico alergólogo, y en este marco de crisis, de problemas, Jan, de dificultades, bueno, ya sabemos que hay una serie de epidemias y hay una serie de patologías que han de nuevo reinsertadose, ¿no?, dentro de lo que es el tema de la salud en Venezuela. La situación de las alergias también vuelve, digamos, a discutirse. Preséntanos un poquito la situación, ¿no?, de lo que tú manejas, de cuál es en este caso. Bueno, sí, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación aquí a tu espacio. Para mí siempre es gustoso estar aquí compartiendo parte de mis conocimientos para poder nutrir lo que es el conocimiento de las personas ahí en su casa. Bueno, sí, las alergias como tal se definen como una hiperrespuesta del sistema inmunitario. Cuando digo hiperrespuesta es como un estado de hiperexcitabilidad, donde nuestro sistema inmunitario va a expresar células de diferentes tipos. ¿Para qué? Para producir los distintos tipos de síntomas, como picor en nariz, hipersecreción de moco, estornudo, otras cosas. En el tracto gastrointestinal podemos encontrar que van a haber varios síntomas como tal que se van a expresar como constipación, que es el estreñimiento, diarrea, dispepsia, náuseas, vómitos, y en la parte dermatológica se van a expresar partes ampollares como elevación de puntos rojos con mucho prurito, que es piquiña, que pueden alternar con vesículas llenas de agua o serosa como tal, que eso es la linfa, o por el contrario pueden aparecer ronchas. Ahora fíjate, Jan, hay quienes dicen que hay un origen psíquico a veces o hay un origen físico en esta circunstancia. Digamos, vivimos en este momento, se me ocurre preguntártelo así, una situación muy difícil. Y uno siente que hay gente que de repente comienza a padecer sin darse cuenta síntomas como los que tú señalas. ¿Tiene que ver todo esto? Mira, es importante lo que trae a colación porque sí tiene mucho que ver, porque hay muchas personas dicen que tengo una alergia emocional. Realmente emocional no es el nombre que está clasificado como tal, pero sí existen partes o patologías que afectan a la piel, como bastante piquiña, que te pones rojo cuando estoy estresado, me pica el cuerpo. No, no es eso. Solamente que haber un desencadenamiento hormonal esteroideo y de otros anticuerpos cuando hay ese tipo de emociones que hacen que uno tenga esa descarga celular y produzca eso. Eso se le llama urticaria colinérgica. Ese tipo de urticaria son los que se desencadenan por los cambios de emociones, ya sea por tristeza, por rabia, por depresión o por mucha alegría. Esas personas lo que van a hacer es una potente vasodilatación. Me refiero a que los vasos sanguíneos se van a dilatar y ese torrente sanguíneo va a aumentar, a perfundir o a regarse en el lugar que tenga que llegar con ese número necesario de células que van a producir ese tipo de síntomas. Claro, porque uno aprecia, pero de verdad de repente ha crecido eso que tú mencionabas, Jan, de la constipación, el tema de la garganta, el tema del estornudo, en fin, el tema también de los puntos en la piel. Por esta parte, digamos, que tiene que ver con el sistema respiratorio, bueno, se ha multiplicado, o por lo menos uno lo aprecia así, conoce a muchas personas que están en eso, ¿no? ¿Cuál es la recomendación en todo caso? Bueno, ¿qué sucede en este caso? Normalmente la mayoría de las personas alérgicas o que tienen este punto inmunogenético para desarrollarme una alergia frente a algo que me la origine, que eso se llamaría alergeno, van a tener mayormente síntomas rinosinusales con inflamación de la mucosa, con esa secreción de moco, esos síntomas tan molestosos que son ante una reunión o ante cualquier circunstancia. Pero ¿qué sucede por situaciones actuales? Por falta de medicamentos, por falta de conocimiento, las personas se exponen más a lo que realmente me puede desencadenar ese torrente alérgico y obviamente si no tenemos cómo contrarrestarlo va a perpetuarse más en las personas, condicionándome así que estas personas sean más vulnerables a que tengan unas infecciones respiratorias, ya sea por virus, por bacterias, y se complique por el cuadro. Ahora, ¿qué debe hacerse? ¿Cuáles son las recomendaciones en este caso, Jan? ¿Qué debe hacer una persona que esté registrando ese síntoma o esos síntomas de alergia? Es importantísimo que si tenemos síntomas de alergia, ya sea en el punto de vista respiratorio, dermatológico o gastrointestinal, acudir siempre a un médico especializado en alergología. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la capacidad de hacer una prueba o un test, que es el skin pretesting, para hacer la detección de lo que es realmente a nosotros nos produce la alergia. Obviamente, nosotros al detectar a los 15 minutos qué es lo que nos produce la alergia, nosotros le vamos a dar unas recomendaciones al paciente, ya sea por una dieta de restricción estricta a ese alimento que nos puede desencadenar esa alergia,
o hacer un control ambiental para hacer el desapego de eso ambiental que me está produciendo los síntomas alérgicos respiratorios, por ejemplo. Si soy alérgico al perro, al gato, a los ácaros, a la cucaracha, tenemos que tener medidas de higiene para tratar de tener el desapego de lo que nos está originando realmente ese torbellino de síntomas alérgicos. De igual forma con la parte alimentaria. Claro, la gente lo descuida mucho, ¿no? Momentáneamente aparece la alergia, se toma cualquier pastilla que le recomiendan y entonces pasa, pero luego retorna. Entonces, y además hay otro elemento fundamental, Jan, que llega a la automedicación. La gente, en ese sentido me gustaría que hablaras también. Sí, esa parte es sumamente importante porque obviamente muchas personas dicen, pero es que yo tomo antialérgico y me quita los síntomas alérgicos. Sí, te los quita por momentos nada más, pero ¿qué sucede con esto? Como todos los medicamentos, igual que los antibióticos, los antialérgicos se forman como especie de una resistencia. Uno dice, yo me tomo este medicamento y no me pasa absolutamente nada. Sucede exactamente lo mismo. Es importante en casa no automedicarse y no tener ese uso o ese abuso realmente de antialérgico, porque realmente van a tener una repercusión hepática, no ahorita, pero sí a futuro. Ahora, el tema también no solamente del sistema respiratorio, también el tema de garganta. A veces la garganta se convierte en un refugio para las alergias. ¿Qué debe hacerse en ese sentido? Ok, en este sentido lo que debe hacerse, como mencioné anteriormente, es desapegarse de lo que nos origina la alergia, ya sea un olor fuerte, desinfectante, polvo, contacto con animales, y eso sí, tomarse los antialérgicos indicados o prescritos por un especialista en alergología o cualquier otro médico que tenga la facultad de hacerlo. Hacer aparte de eso, utilizar splash tópicos para la parte nasal para buscar la desinflamación, sí. Usar antileucotrieno, que es otro grupo de medicamentos que me hacen es potenciar la acción de los antialérgicos y a su vez iniciar las inmunoterapias, que son las vacunas especializadas para hacer una modulación o una educación de tu sistema inmunitario y hacer que tu célula me tolere lo que antes no me toleraba y no me lo rechace con síntomas alérgicos. Ahora, antes de irnos a la pausa, Jan, ¿hay un origen bacteriano en las alergias en algunos casos? En lo absoluto, no lo hay. No hay, o sea, es otro el origen. Sí, este al igual que otras enfermedades, la alergia tiene su origen que es por alergeno. El alergeno es ese partícula proteica, sea algo de la cosa que realmente nos produce alergia a nosotros, pero no tiene que ver nada con algo infeccioso. Bueno, hacemos una pausa y regresamos enseguida para seguir conversando contigo. Estamos con Jan Moya, médico alergólogo. Bueno, seguimos con Jan Moya, médico alergólogo. Hay un tema que ha tomado fuerza, ¿verdad?, en el espacio, en el espacio público, por llamarlo de esta manera, Jan, que es el gluten. ¿Qué tanto tiene que ver el gluten? ¿Qué tanto impacta el gluten en el tema de las patologías alérgicas? Ok, importantísimo el punto que acabas de traer acá a colación, porque el gluten es esa partícula proteica o lo que contiene el gluten, que tiene dos proteínas, tiene la gliadina y la glutenina, que en sí se juntan para formar esa proteína de bajo valor nutricional para el organismo. Es como que la punta del iceberg para decir que hay muchas enfermedades, pero realmente ¿qué pasa con las personas que son alérgicas al gluten? El gluten va a producir que se me expresen todo ese grupo de células que mencioné anteriormente, como cisnina, histamina, triptasa, bradicinina, prostaglandinas, leucotrienos, que van a colocarse en cualquier parte del cuerpo. Perdona que te interrumpa nada más para hacerte una referencia que nos puede servir de orientación. O sea, ¿qué alimentos o qué productos contienen gluten? Ahí voy. Son 4 grandes grupos especiales de alimentos que lo tienen. Cereales. Todos los cereales, sea la marca que sea, los cereales contienen gluten, ¿ok? Lo encontramos en la cebada. Todo lo que tenga cebada tiene gluten. Lo encontramos en el centeno. Todo lo que tenga centeno tiene gluten. Y efectivamente la avena. La avena tiene 100%. Es el alimento más cargado en gluten. Entonces todos esos alimentos que tengan esos 4 grupos alimentarios tienen gluten. Ahora, ¿se pueden elaborar sin gluten? Sí, efectivamente. Hay personas que dicen, ¿cómo le doy avena a mi hijo? Hay avena sin gluten, que dicen gluten free. Viene bien identificada. Sí. De hecho, hay tiendas que son gluten free en cualquier parte aquí en Venezuela. Hay muchísimas. Tienen un costo un poco más aumentado, más elevado que los alimentos normales, pero sí se puede hacer una dieta sin gluten. De hecho, tengo múltiples pacientes que cumplen años, por ejemplo, y son niños. ¿Cómo utiliza un niño que no coma torta, que no coma helado o que no pida algo que normalmente dan en los cumpleaños de fiesta de niños? Hay personas, hay reposteros aquí en Venezuela que normalmente hacen torta sin gluten, sin huevo, sin leche y tienen el mismo sabor, igual que los helados son elaborados sin gluten y es algo que se puede hacer. ¿Okay? Uy, qué bueno eso, ¿no? Pero sí es importante saber que el gluten es esa partícula proteica que va a tener la capacidad de no solamente manifestarme los síntomas gastrointestinales que por lo normal se caracteriza en la enfermedad celíaca, que es producida por la alergia al gluten, que es diarrea crónica, que es algo constante por más de 3 meses,
dispepsia, que es cuando uno dice que estoy aventado como un tamborcito, Sí, sí. Flatulencias, eructo, entre otras cosas. Existen los síntomas extraintestinales, que puede ser caída de cabello, hasta caída de un diente, de una uña, urticarias, que son esas lesiones en piel como rosetones con bastante costra que pican muchísimo. Vamos a encontrar esas personas que de repente comienzan a padecer a los 3 años de osteoporosis, pero ¿qué pasó? Es que el gluten ya está reconocido que hace una disminución de la densidad ósea del hueso, consumiéndose lo que es toda esa masa interna del hueso, trayéndonos como consecuencia a largo plazo una osteoporosis o personas que presentan siempre anemias refractarias a tratamiento, infecciones. ¿Por qué será? Y es porque la alergia al gluten que se encuentra en esos 4 grupos de alimentos que mencioné me va a tener más sensibilizado a presentar esas patologías. Ahora, Jan, ¿cómo determinar, cómo ubicar qué tipo de examen, ¿no? Para ubicar a qué persona es alérgica al gluten? Ok, existen varios ya exámenes bien establecidos a nivel internacional, que se han hecho tanto por la Sociedad Americana como por la Sociedad Europea como el Consenso Latinoamericano. ¿Qué sucede con esto? Existe una prueba rápida que es el skin pretesting, que es cuando uno coloca realmente la gota de la partícula proteica del gluten o de cualquier otro alergeno, ya sea ambiental o alimentario, para nosotros solamente en 15 minutos en la consulta detectar qué es lo que le produce alergia al paciente que está afectado. Si nosotros vemos que él sale negativo, pero presenta una clínica que es potencialmente positiva al gluten, por ejemplo, que fue el que tenemos acá a colación, se manda a hacer un examen donde uno hace una detección específica de otro anticuerpo, que es un anticuerpo IgG dirigido hacia la partícula proteica del gluten, que eso ya es una prueba in vitro, y la otra que mencioné es en vivo. Esas son las únicas 2 pruebas que se pueden hacer para detectar las alergias en general como tal. Pero ¿qué pasa en particular con el gluten, que es bien importante? Que el gluten puede ser que se presente como un síndrome, una enfermedad celíaca, como una celiaquía o como una enfermedad o una alergia al gluten no celíaca propiamente dicha. ¿Qué hacemos nosotros con esto? La gente dirá, ¿de qué estoy hablando? Vamos a hacer la detección del anticuerpo específico. ¿Eso lo haces tú en tu consulta? Sí. ¿Tu consulta está ahí, perdona? ¿Perdón? ¿Tu consulta está dónde? En Chacao. En Chacao. Justamente en la Torre La Primera, frente al Centro Lío, como referencia, piso 14. Allí nos vamos a encontrar. ¿Qué sucede con esto? Yo voy a hacer la detección específica del anticuerpo IgG para gluten. También se hace la detección de anticuerpos específicos contra ese tipo de síntomas que me producen la enfermedad celíaca, como son los anticuerpos gliadina, antitransglutaminasa, entre otros anticuerpos que se hacen. Se puede hacer la detección genética, porque esa patología tiene un 99.5% de que sea genética. Ya están reconocidos 4 genes, que es el de Q2, de Q8, de Q13, está estudiando el de Q7. Ahorita para poder buscar ese punto genético, ese haplotipo que me produce realmente esa patología que se puede desencadenar en cualquier momento de la vida. Y por último, si nosotros seguimos dudando y el paciente sigue presentando síntomas gastrointestinales... Ahí es donde más se refleja, en el tracto gastrointestinal. Sí, en la mayoría de los casos se presenta en la parte gastrointestinal, pero hay una patología bien característica que es la dermatitis herpetiforme, que no es por virus o no es por otra causa, sino que es por la presencia de la alergia al gluten presente en ese paciente. ¿Y qué hacer en ese caso? Lo que se hace es una dieta de restricción estricta. Es impresionante que uno solo con quitarle el gluten de la dieta al paciente a las 72 horas presenta una mejoría del 80% aproximadamente. Hay pacientes que realmente no presentan una mejoría satisfactoria y es donde uno puede iniciar tratamiento con antihistamínicos, antileucotrienos. Podemos tocar pocos bolos de esteroides en estos pacientes, no te han comentado, y es recomendado siempre hacer la colocación de probióticos para poder reestructurar toda esa flora intestinal que está inflamada y dañada por el gluten. Tú tocaste un área muy sensible y con esto concluimos, el área de los niños. ¿Cómo poder tener un control y una supervisión mucho más rigurosa? Bueno, es mucho más fácil que en los adultos, aunque no lo creas. Fíjate. Porque yo tengo cerca de, no sé, muchísimos pacientes celíacos que son niños y ellos son los que tienen mayor cuidado. De hecho, no comen pastelitos, no comen pequeños, dicen no puedo comer torta, no puedo comer esto, pero ¿qué hacer con los niños? Tener, las madres, tener en la mano galletas sin gluten, tortas sin gluten, educarlos y decirle, hijo, si tú comes esto vas a tener diarrea, vas a tener estos síntomas que no te dejaban dormir o que te fastidiaban tanto, por eso tenemos que hacerle caso a lo que te diga tu médico. Pues muy bien, mira, muchísimas gracias por todas estas orientaciones, de verdad que son muy importantes, que no usualmente se discuten y se conversan a nivel de medios de comunicación social, sino en forma, tú sabes, parcial o segmentada. Pues muy bien, gracias a Jan Moya, médico alergólogo. Hacemos una pausa, amigos, al regreso tendremos el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.